En Colosenses capítulo 1, la primera parte es de una oración que el apóstol dice que tiene en favor de los creyentes en Colosas, y la segunda parte es una descripción de la doctrina cristiana en ese gran capítulo que realmente no solamente está ahí en el centro de todo, sino que se expande y vincula todo lo que además creemos los cristianos. Capítulo 1, desde el versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Este es uno de los pasajes más hermosos y gloriosos de toda la Biblia, porque habla directamente y enfáticamente del Señor Jesucristo y lo que Él representa para nosotros. Pero hay una forma de leer esto como una exposición, pero también la otra manera es de leer esto como una respuesta a preguntas que tenían las personas en ese tiempo. Entonces, vamos a hacerlo de ambas maneras. Vamos a ver que las respuestas que incluyen esta exposición son fundamentales no solamente para lo que preguntaban los colosenses, sino lo que preguntamos nosotros también y lo que nos preguntan nuestros amigos y vecinos en esas charlas que a veces tenemos pretendiendo evangelizar, a veces con éxito, pero muchas veces nos quedamos con preguntas que no hemos logrado articular su respuesta. Muy bien, les sugiero que oremos antes de entrar en la palabra misma. Oremos. Nuestro Padre, tú que eres sabio y paciente con nosotros, por favor, te rogamos, Señor, que tú nos guíes, que nos hables por tu palabra, que nuestras preguntas no se queden indefinidamente suspendidas en el aire y sin utilidad, sino que podamos responderlas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestros días hay toda una gran
cantidad de información que se da de tipo espiritual o religioso. Y no estoy queriendo poner lo espiritual al nivel de lo religioso, pero sí tienen una gran relación y vinculación. Esa gran cantidad de oferta religiosa es similar a la que había en los días de los apóstoles. Para eso necesitamos ver un enfoque del panorama político primero del mundo. El mundo, cuando se escribió Colosenses, era un mundo romano. Es decir, los romanos habían conquistado lo que algunos llaman la cuenca del Mediterráneo. Ahora, ustedes saben que el Mediterráneo es un mar en medio de tierra, ¿no? Es decir, al norte está Europa y parte del Asia, al este está el Asia, al oeste el mar se ha ido achicando y está Gibraltar, que, bueno, ahora se llama Gibraltar. Y al sur del Mediterráneo está el norte del África. Si ustedes quieren ver en sus Biblias, vean en las páginas que contienen los mapas. Así que el Mediterráneo está encajonado y solamente hay un estrecho que permite salir al Atlántico. ¿Bien? Bueno, todo eso era gobernado por los romanos. Los romanos habían conquistado a los griegos, a los persas, a los egipcios y a muchos otros pueblos. Aparte de eso, tenían su frontera con los germanos, que también fueron conquistando hasta que vino la debacle y cayó el imperio. Pero muchos años después, como 4 siglos después de que esto tuviera lugar, significa que el marco político de este momento es netamente romano. Ahora, los romanos, a diferencia de otros pueblos que impusieron a propósito su religión, ellos fueron muy inteligentes y evitaron hacerlo. En realidad no querían hacerlo. La forma de actuar de los romanos era que cuando llegaban a un nuevo lugar para conquistarlo, siempre llegaban con sonidos de trompeta de paz. ¿Ya? Estamos llegando, somos amigos y seamos amigos. No se hagan mala sangre con nosotros. Lo que les estamos trayendo son más beneficios. Queremos nosotros ampararlos. Nosotros somos protectores, somos muy fuertes porque somos el Imperio Romano y les traemos toda nuestra fuerza, fortaleza, para ser protectores de ustedes. Tenemos un proyecto político que es insuperable. Así que únanse a nosotros. Si el pueblo que les recibía lo hacía con buena intención y les daban la bienvenida, los romanos entraban y hacían migas al principio. Después, más adelante, les decían, bueno, para tener esta unidad en el imperio hay que reconocer y sustentar al emperador. Para eso hay que pagar tributos. Así que les empezaban a cobrar tributos y ya era muy difícil, ya era muy tarde para reaccionar y decir, nosotros no queríamos que ustedes nos opriman con los tributos que nos vienen a cobrar. Por si acaso hay que distinguir
los tributos de los impuestos, ¿ya? A veces la gente lee pasajes como cuando el Señor Jesús fue consultado si Él pagaba impuestos y creen que se trata de los tributos a Roma. No, ahí le están preguntando a Jesús de los impuestos para el templo, que eran otra cosa, ¿ya? Bueno, pero esos eran los tributos para el César. Ok, entonces ya tenemos que había una organización política que involucraba todo el imperio. Había también una organización social, porque los ciudadanos romanos tenían el lugar de preeminencia, luego venían otros y finalmente los esclavos. Así que era una sociedad estructurada. El asunto, y por qué estoy hablando de esto, es que no había una religión estructurada que se les impusiera a las personas. Más bien, había un aspecto de esa religión, de la religión romana, que era el único que había que reconocer. Y es esto. En la religión pagana de los romanos, ¿y qué quiere decir pagana? ¿Qué significa esa palabra? A veces usamos como insulto, ¿no? Eres un pagano. Claro, en un ambiente cristiano eso es un insulto, por supuesto, al que se le dice. Pero ellos no lo usaban como insulto. La religión pagana simplemente significa la religión del Dios o de los dioses conocidos. Los romanos justamente acusaban a los cristianos de ser ateos. Ateo significa sin Dios. ¿Cómo a los cristianos les van a decir sin Dios? Sí, porque a los cristianos les preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y como no hay algo visible que los cristianos pudieran mostrar, los acusaban de ateos. Entonces, ateos están por un lado los cristianos y paganos los que sí podían mostrar a sus dioses. ¿Cómo es tu Dios? Y podían mostrar una imagen, una figura, una estatuilla de su Dios. Esos son los paganos, ¿ya? Entonces, la religión pagana de los romanos no se imponía a toda la gente. Se proponía, pero el que tuviera otra religión no se hacían problemas los romanos, ¿no? Si llegaban donde los nórdicos y les decían, ¿ustedes creen en sus dioses? Sí, claro, decían ellos, y nosotros adoramos a Odín, por ejemplo, ¿no? Era uno de los dioses de los germanos y de los vikingos y de todos esos. Sí, adoramos a Odín. Ah, ya, qué bien, decían los romanos. Nosotros también le vamos a adorar. ¿Qué les parece? Encantados pues los nórdicos de que los romanos adoren a Odín, que era el dios de ellos. No se hacían problema porque ellos eran politeístas. Varios, ¿no? Y theos, varios dioses, tenían varios dioses. Pero todo eso estaba constituyendo las religiones tradicionales para ellos. Aparte de las religiones tradicionales, en el Imperio Romano surgieron las religiones de misterio. Eran aquellas que llegaban especialmente del Oriente, de Persia y más allá de Persia también, ¿no? Otras religiones de tendencia oriental.
más abstracto, muy interesante. Y muchos de los paganos romanos se vieron muy atraídos por las nuevas religiones de misterio. La que estaba de moda en los días de los apóstoles era el culto a Mitra. El mitraísmo era una religión muy difundida en esos días que tenía ciertos ritos muy interesantes, más o menos abominables, ¿ya? Estaban emparentados con esos antiguos cultos cananeos que Dios detestaba. En medio de eso, entonces, las diferentes posturas eran tan diversas y tan confusas que la gente bien opinaba, toda esta confusión es demasiado grande, ¿ya? Y nadie creía con firmeza en lo que se suponía. Cuando sucede eso, entonces la gente ya no quiere recibir doctrinas. Lo que quiere es experimentar algo que funcione. Por ejemplo, si tú fueras creyente de un Dios que entre otras cosas se le atribuye el poder de sanar, tú dirías, bueno, si ese Dios que acaban de hablarme es sanador, qué bien, porque yo tengo un hijito que está enfermo y que, por supuesto, quisiera que se sane, porque amo a mi hijito, acudiré a ese Dios. Yo siempre he creído en Odín o en Thor, o no sé, los nombres de los diferentes dioses, he creído en ese, pero dice que este es un Dios sanador. Entonces vamos a ver. Y entre los ritos que practicaban habían cosas, algunas de ellas horribles, como el hecho de beber sangre, por ejemplo, y otras más. Bueno, justo en esa época también los judíos, que tenían como premisa la santidad, veían a los paganos tradicionales y a los nuevos paganos, como los mitraístas, que hacían cosas muy feas como parte de sus prácticas religiosas, y ellos se fueron cerrando cada vez más en las formas judaicas, despreciando a los paganos y llamándoles perros gentiles. Y también recibiendo en contraparte el rechazo de los paganos hacia ellos. Estoy hablando de los judíos. Bueno, en medio de eso en medio de eso nos cuenta el Nuevo Testamento que los predicadores del Evangelio llegaban con el anuncio de Jesucristo, y algunos paganos, tan abiertos de mente por el excesivo número de informaciones, de datos, de posturas, de teorías y todo eso, ellos empezaron a confundir la enseñanza cristiana con las nuevas teorías paganas, haciendo todo un revoltijo, ¿ya? Más o menos como lo que sucede ahora también. Ustedes vean, en nuestro país hay gente que cree en el equeco, lo cual es paganismo neto. Pero alguien dice, no es tan pagano. Miren que al equeco y la casita, el autito, el camioncito, lo que sea que compres en Alacita, lo puedes llevar a un templo católico el 14, no sé qué fecha de enero, y ahí en el domingo, en el día de las alacitas,
el sacerdote, pero es sacerdote católico, se supone que es un sacerdote cristiano, ¿no? Él trae agua bendita y lo bendice a tu equeco. Y entonces eso que era netamente pagano, ahora ya no sabes qué es, porque ha recibido la bendición de un sacerdote que supuestamente es cristiano. Y ese es el sincretismo. Sincretismo significa que dos corrientes, dos criterios, dos pensamientos, dos teorías se mezclan, se combinan. En este caso, todo este asunto de las alacitas con el catolicismo romano. Y eso ha sucedido a través del tiempo, muchas veces antes, con esto de las chayas. Por ejemplo, las chayas, algunos creen que es cuestión de América nomás. No, en Europa también hay ritos así parecidos y algunos de ellos igual o más abominables que hay en América, porque ese cristianismo sincretista, que no es cristianismo, que trajeron los españoles, ya venía muy maleado desde Europa y aquí se ha mezclado más todavía. En medio de eso, entonces hay que poner las cosas claras y firmes. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto y les dice, a ver, vamos a borrar todo, como sucede con los aparatos, ¿no? Han visto en la computadora, se está haciendo una cosa y la otra, y hay un momento en que se carga tanto que colapsa, ¿no? Y se cuelga la computadora. Así estaba el mundo en los días apostólicos. Entonces Pablo decía, borremos todos, vamos a apagar la computadora y vamos a entrar de nuevo y vamos a tener la pantalla en blanco para empezar todo bien. ¿Ya? ¿Cuál es ese comienzo novedoso? Va a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? En los versículos anteriores el sujeto era Jesucristo y aquí entonces utiliza el pronombre masculino, singular, Él. Ese Él es Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, los paganos les decían a los cristianos, ustedes son ateos, no tienen un Dios, no se ve su Dios. El apóstol Pablo dice, claro que nuestro Dios ha sido visible, se ha hecho visible, y para poder ser visto, ha tomado forma humana. Entonces se ha producido algo que solamente una vez en toda la historia de la humanidad ha ocurrido. Dios mismo ha tomado cuerpo humano y todos han podido mirarle. Y aunque estaban mirando a un hombre, si ponían atención, si recibían la revelación del Espíritu, en ese hombre, Jesús, veían al Dios que es invisible. Pero si es invisible, ¿cómo le veían? Claro, por eso tomó la forma humana, para que le puedan ver. Él es la imagen del Dios invisible. Esto parece una contradicción lógica porque ¿cómo va a tener una imagen alguien invisible? No hay imagen. Sí, justamente eso es lo que está explicando. Él es la imagen del Dios invisible y es, además, el primogénito de toda creación. Primogénito, en su sentido etimológico, significa el primero en nacer.
Pero hay un sentido secundario que se usa en la Biblia desde el Antiguo Testamento, que quiere decir simplemente heredero. ¿Ya? Ahora, hay varios ejemplos en la Biblia en que se nombra heredero a alguien que no nació primero. Y entonces se le nombra primogénito. En cuanto al significado de la palabra, no está bien. Pero en cuanto a la función legal, sí está bien, es lo correcto. Ahora, es en el sentido legal que está mencionado aquí. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Quiere decir, Él es el heredero de todo lo creado, tal como lo va a explicar un poco más en este mismo pasaje, así que no se preocupen. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y todavía no leo la última frasecita que es y para Él. Primero, por medio de Él. El Señor Jesús es Dios y al ser el creador del mundo, tiene la autoridad. ¿Ya? Autoridad es la palabra que tiene la misma raíz de autor. El autor tiene la autoridad. Puesto que el Señor Jesús ha creado todo, es el que determina para quién son las cosas que Él ha creado. Si le pudiéramos preguntar a Él directamente y le decimos, Jesús, ¿para quién has creado? Nos diría, para mí. He creado para mí. ¿Tendría derecho de decir eso? Claro. Ahora, pongamos un ejemplo para discernir el asunto. Un día vas a un carpintero y le dices, maestro, necesito un mueble. Ah, sí, yo sé hacer sillas y mesas, sé hacer estantes, roperos, camas, todo puedo hacer en todo lo tradicional. Sí, pero este mueble es un poco distinto. Esto es lo que quiero. Y le describes el mueble que tú quieres, que no es simplemente un estante como otros. Le dices, quiero que sea tallado, quiero que sea torneado, quiero que utilice la mejor madera. Y él dice, no, pues ya no hay buena madera, ya se acabó. Si quieres conseguir Mara, por ejemplo, ahora, te cuesta un ojo de la cara, es muy cara. Casi ya no hay. Y tú le dices, bueno, yo voy a pagar lo que sea. Está bien, pero quiero este mueble con la mejor madera. Después de un tiempo, vuelves y ves el mueble que has encargado y está ahí. Y dices, qué bien, me lo voy a llevar. Y el carpintero te dice, ¿sabe qué? No se lo puede llevar, este mueble es mío. ¿Cómo así? Claro, yo lo he fabricado, yo lo he trabajado, esto es mío. Sí, pero maestro, yo le he encargado. Ahora, por favor, levanten la mano derecha todos los que dicen que ese mueble es de aquel que lo encargó. Levanten la mano, por favor. Ah, ya, algunos. Ahora, levanten la mano todos los que dicen que ese mueble es del carpintero que lo hizo porque él lo hizo. Levanten la mano. Ah, sí, otros cuantos. Y algunos que no levantan por flojos. No, pero tienen que definirse. Solo hay dos posibilidades.
¿El mueble es del que lo encargó o es del que lo fabricó? ¿De quién es legalmente? Si digamos, fueras un policía y te llaman y te dicen, por favor, oficial, mire, esta es la situación, yo encargué un mueble y ahora no me lo quieren entregar. Y tú vas y el carpintero dice, yo lo hice, es mío. El que encargó dice, es mío porque yo lo encargué. Tú como policía no puedes decir, no sé, tienes que definirte, ¿de quién es? Bueno, este ejemplo no sirve en este caso. ¿Por qué? No cabe duda de quién es la creación, porque nadie le encargó a Dios que haga la creación, porque no había nadie que le pueda encargar. No fue idea de nadie, no fue dibujo de nadie, más que de Dios mismo. La creación es de Dios. Ahora, el Dios Trino, en la Biblia, no tenemos tiempo para revisar todos los pasajes, pero en la Biblia se le da gloria una y otra vez porque Él ha creado todo. Se menciona al Padre como creador de todo, se menciona al Hijo como el creador de todo, y se menciona al Espíritu como el formador, creador de todo. Porque es un solo Dios, en 3 personas, pero las 3 personas han participado en la creación. Es su creación. Pero si fuéramos más estrictos en tratar de saber de quién es, el Padre Celestial nos diría, yo voy a decir de quién es, porque yo soy Dios, yo voy a decir de quién es. Y le decimos, ¿de quién es, Señor? Y Él diría, es de mi Hijo Jesús. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, ¿saben qué? Hasta aquí hemos hecho simplemente un análisis de lo que dice el texto y hemos tratado de explicar. Pero yo quiero que en este momento nos detengamos y le digamos, gloria a ti, Dios celestial, Dios eterno, creador de todo, gloria a ti. Porque eso implica, ya de principio, entonces, que yo soy tuyo. Tú me has creado. Yo soy tuyo. ¿No quieres decirle eso? Eso es lo que está en Apocalipsis capítulo 4. Digno eres de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y tienen su existencia. Eso dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Bueno, no sé lo que digan los demás, lo que digan los caballos, lo que digan los perros, los árboles, las piedras, ¿qué dirán? No sé exactamente, pero yo digo, ¡qué bien! Me alegro, yo soy de Dios, porque Él me creó. Y cuando escucho, hasta las piedras dicen lo mismo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dice, si ustedes mandan a callar a mis discípulos y yo les dijera que se callen, las piedras hablarían. Porque sería tan injusto no dar gracias a Dios, no darle la gloria. Claro que hay que darle la gloria. Esto es buena noticia para nosotros. ¿Saben qué? A veces pensamos que otras religiones son lo mismo que el cristianismo, solamente con otros nombres. No, otra cosa totalmente diferente. En otras religiones
el parentesco, la cercanía, el vínculo entre hombres y sus dioses no existe. Un ejemplito. La religión más parecida al cristianismo es el Islam, los mahometanos. Los mahometanos son iguales que los cristianos en que son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. En eso han acertado. Bien. Pero si a un mahometano le dices que se dirija a Alá, que es su Dios, diciéndole Padre nuestro, él diría, ¿crees que soy loco? ¿Cómo pues le voy a decir a Alá Padre? Eso está fuera de foco. Él no es mi Padre. ¿Por qué? En el Islam creen en un Dios trascendente absoluto. ¿Ya? Quiere decir, está fuera de nuestra realidad. No creen en Dios como Padre. Ahora noten qué diferencia, qué lindo, qué privilegio. Nosotros podemos, con toda reverencia, dirigirnos a Dios, no solamente diciéndole Padre nuestro que estás en los cielos, lo cual fue enseñado por el Señor Jesús, sino también enseñanza de Jesús y luego refrendada por Pablo, podemos dirigirnos a Dios y decirle, papito. ¿No quieres decirle a Dios, papito querido? Abba Padre, eso significa, papito. Sabiendo que, como cuando tu hijito chiquito se acerca a ti con sus manitos sucias, porque acaba de agarrar un chocolate que se ha derretido, ¿no?, en sus manos, viene y te da los bracitos, ¡ay!, te va a ensuciar y todo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? No lo rechazas, ¿no es cierto? Lo tomas, tratas de esquivar que te agarre y te manche, pero lo agarras en brazos y lo recibes. Y Dios es más cariñoso que nosotros. Él nos recibe. ¿Ya? Necesitamos acercarnos, dirigirnos a Él y hablarle de esa manera. Pero esto solamente depende de que lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses sea verdad. Para Él fueron hechas todas las cosas. Ni siquiera hasta aquí hemos mencionado nada de la redención. Solamente la creación. Por la creación podemos afirmar, somos de Dios. Él nos ha creado, para Él nos ha creado. Y qué lindo que así sea. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús tiene la preeminencia en un grado tan alto que en realidad no hay nada que se pueda poner a su lado. Quiero explicar esto. Cuando tenemos varias posibilidades, ustedes miren sus manos, por favor, extiéndanlas, miren sus dedos. Hay un dedo que tiene la preeminencia. Es decir, es más alto que los otros, ¿no es cierto? Ponen su mano así y ven el dedo mayor, el dedo del centro, menos en los carpinteros. A veces en los carpinteros no funciona, no tienen el dedo. Pero en tus manos, ya que no eres carpintero, ahí tienes un dedo preeminente. Pero hay lugar para otros dedos, ¿o no?
Claro, están los otros dedos. Pero cuando vemos el lugar de creador, en el lugar de creador a Jesús, Él no solo tiene la preeminencia absoluta, sino que no hay lugar para los otros. Eso también está expresado en el capítulo 5 de Apocalipsis. Había un lugar a la diestra del Padre. Ese lugar fue ocupado por Jesús. Al otro lado estaba Buda. ¿Cómo? ¿Nadie me silba? ¿Nadie me rechifla? Tienen que rechiflar. ¿Cómo? ¿Estaba Buda al otro lado? No, claro que no. Mahoma estaba al otro lado. A la diestra del Padre está Jesús y no hay más lugar. Eso es todo, porque Él tiene la preeminencia. Y en ese rol, Él es único. Esa es la unicidad de Jesucristo. Con todo, necesito contradecirme un poquito. Aunque solo hay lugar para Él, en Él hay lugar para ti. Porque en Cristo todos nosotros somos bienvenidos por el Padre Celestial. En Cristo Dios nos ha recibido. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego va describiendo todos los beneficios que nos ha dado. Y dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero sentados, si no hay otro lugar, no hay otro, ¿no es cierto? El único lugar ya ha sido ocupado. Sí, estamos sentados en las faldas de Jesús. Ya como el bebé. Estaba viendo a un bebé. Sí. Miren, hay un lugar que solo el bebé puede ocupar, ¿no? Cuando la mamá lo tiene en su regazo. Así podemos estar y estamos en Cristo. El culto cristiano surge del reconocimiento de las verdades anunciadas aquí. Este es el Evangelio, es el anuncio de Jesucristo. Nunca debemos negociar esto, nunca podemos alternar con otra enseñanza foránea. Esto hace del cristianismo único. Y por eso la gente, el resto de la gente nos dice: pero ustedes son muy cerrados, creen que ustedes nomás tienen la razón, todos los demás están equivocados, son unos pretenciosos. ¿Saben qué? No es pretensión, porque no decimos: gracias a mí, yo soy único. No, no decimos eso. Lo que decimos es la realidad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo. Para Él sea toda la gloria. Nosotros solo hemos recibido sus dones, sus bendiciones, su salvación por gracia. No hemos hecho nada para ganar eso. Él nos lo ha otorgado por su bondad. La segunda parte de esto, de lo cual no voy a hablar, dice que a Dios
le plugo o le ha placido, plugo es el pasado indefinido, ha placido es el imperfecto, que en Él esté toda la plenitud y por Él reconciliar al mundo, a todos, todas las cosas consigo mismo. Ese va a ser el motivo de otro sermón, pero ahora podemos regocijarnos en que el Creador es único, su nombre es conocido y Él se ha dado a conocer en Jesucristo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, qué grato es saber que no estamos en la confusión en que vivíamos antes. Tú nos has sacado de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Y nos has reconciliado contigo mismo. Gracias porque nos has dado a conocer a Jesús, tu imagen. Solo en Jesús tú te has presentado, te has revelado a nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por esa luz. Bendito sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor. Nos regocijamos en ti. Gloria a ti, Trino Dios. Gracias por derramar tu Espíritu y guiarnos en la luz de Jesús. En su santo nombre te hablamos. Amén.